Hola, mi nombre es Jason Miguel Peña Sánchez, soy estudiante de segundo semestre de Administración Pública en la CUN y en este trabajo presento el desarrollo de la actividad de construcción aplicada eh, del curso Estadística Descriptiva para Ciencias Administrativas. Esta actividad tiene como objetivo la aplicación de conocimientos fundamentales de la estadística, como lo es el análisis de variables discretas y continuas, el uso de medidas de tendencia central y de dispersión, y la representación gráfica de los datos para su posterior análisis. Todo esto basado en datos reales y simulados que nos permiten la estimulación de nuestras habilidades analíticas, que son fundamentales para el ejercicio eh, profesional justamente en áreas administrativas. Dándole una introducción al video, pues podemos pasar ya a explicar que esta actividad se divide en dos partes, una actividad A y una actividad B. Empecemos con la actividad A, que es el análisis de una variable discreta. En esta actividad, pues nos piden caracterizar información y nos dicen que es el análisis o que analicemos los resultados de una encuesta aplicada a 80 niños de entre los 5 y los 12 años, donde se les pide calificar un nuevo sabor de gaseosa, por decirlo así, en una escala jerárquica del 1 al 10. ¿Sí? Esta es una variable discreta, ¿sí? Ya que nos permite clasificar los datos en números enteros, primero que todo, y porque existe una jerarquía en las respuestas. Si nos permitimos observar, aquí hay la construcción de una tabla de frecuencia donde se observa la distribución, y ustedes los pueden observar a mis espaldas, la distribución de las calificaciones permitiendo identificar las puntuaciones más comunes. Sí, ya vamos a pasar a explicar justamente esa parte. Entonces, como dije anteriormente, en esta tabla que estamos a espaldas, ustedes pueden presenciar cómo distribuimos o cómo organizamos las calificaciones de los 80 niños que están calificando pues una bebida gaseosa. ¿Sí? Observamos la primera columna que está la calificación del 1 al 10. En la segunda columna podemos observar también cuántas veces se repite y pues sucesivamente sus respectivas características. Y ya vamos a entrar en la interpretación básicamente de esta tabla, en donde podemos afirmar, podemos decir que la mayoría de los niños dio una calificación alta al sabor. ¿Y por qué podemos deducir esto? Bueno, porque el valor más frecuente fue 7 con una frecuencia absoluta de 20. Ustedes pueden estar observando en la tabla, va a ir señalando básicamente dónde está toda esta información. Entonces decimos que el valor más frecuente fue 7, una frecuencia absoluta de 20. Esto indica que uno de cada 4 niños calificó el sabor con un 7, lo que refleja una buena aceptación general del producto. Este uno de cada 7 también es una fórmula, por decirlo así, o una manera de interpretar, teniendo nuestros datos, de interpretar la información más asertivamente o más simplificadamente, como lo queramos llamar. Teniendo en cuenta básicamente cómo funciona esto, pasamos a la segunda interpretación, ¿sí? Que podemos decir que las calificaciones tienden a concentrarse en valores medio altos. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué decimos esto? Bueno, vamos a la tabla nuevamente. Decimos que las notas entre 6 y 8 suman 47 calificaciones. 6 y 8 pues está por encima de la mitad básicamente de la nota, que es 5, 6 y 8. Y al sumar toda esta cantidad de estudiantes o de calificaciones que están entre ellos, nos damos cuenta que son 47 calificaciones, ¿sí? Y mirando la frecuencia relativa y sumándola también, podemos decir que esto equivale a un 0.7875. Y si hacemos la conversión, podemos decir, esos son 58.75% del total. Esto sugiere
que para más de la mitad de los niños la percepción del sabor fue mayormente favorable o aceptable, por lo menos. Prosigamos. Entonces, pasemos a la tercera interpretación que le podemos dar a esta tabla, ¿sí? Donde decimos que las calificaciones bajas fueron poco comunes, ¿sí? Y si miramos en la tabla, las puntuaciones menores o iguales a 4, en este caso el 4, el 3 y el 2, suman 20 casos, es decir, solo el 25% de la muestra. Esto significa que solo uno de cada 4 niños expresó que no le gustaba o que le daban una nota baja a esta bebida gaseosa. Entonces, el porcentaje lo podemos sacar de la misma manera que hicimos con la interpretación pasada. Y uno de cada 4 niños expresó insatisfacción. Lo podemos decir que es la suma de estos casos, básicamente comparada con el total de la muestra o de los niños. Entonces, el valor máximo, pasamos a la siguiente interpretación. El valor máximo posible, que en este caso fue 10, la nota más alta, fue asignada muy pocas veces también. Lo podemos observar en la tabla. Solo 3 niños dieron la nota máxima de 10, lo que representa apenas el 3,75% del total. Aunque la percepción fue buena, no fue excelente para la mayoría. Y por último, podemos decir que la mayoría de las calificaciones se concentran entre 6 y 8, y pues esto ya básicamente lo habíamos hablado anteriormente. Ya sabemos por qué podemos deducir eso. Dándonos y pasando a al siguiente punto de esta actividad, ya podemos decir que analizamos esta variable discreta en una tabla de frecuencias. Podemos pasar a la segunda o al segundo punto, que es la graficación de frecuencias. ¿Sí? Como lo pueden observar, graficamos 4 veces en un diagrama de barras, en un diagrama de líneas, en un pictograma y en un diagrama de sectores. Dado esto, analizamos rápidamente, podemos corroborar que se elaboró una gráfica de barras, es el primer punto, y agrandémosla un poco, que representa visualmente la frecuencia de cada calificación, ¿sí? Mostrando claramente la concentración de respuesta entre 6 y 8. Si ustedes pueden observar, las barras que representan 6, 7 y 8 son las que están más elevadas. Entonces podríamos decir que nos falta las medidas de posición, que recordemos que medidas de posición hablamos de media, moda y mediana. Sí, pues en el documento presente vamos a ver básicamente estas medidas. Bueno, observamos que la primera medida de posición que vamos a analizar es la media, ¿sí? Y nos vamos a retroceder justamente a la tabla para ver que la última columna es datos por la frecuencia absoluta. Y vemos que esa sumatoria nos da un total de 470. Y si miramos la media, vemos que es ese resultado de esa columna dividido en el número de datos, o sea, 80. Entonces nos da un total de, de 5,875. ¿Sí? Entonces, ese valor representa el promedio. ¿Sí? Entonces podemos decir que el promedio que los niños le dieron, o el promedio de calificación que los niños le dieron al sabor nuevo gaseoso, en este caso es de 5,87, que indica una aceptación ligeramente por encima del promedio, que como lo habíamos dicho anteriormente es 5. En esta escala es 5,5. Pongámosle que es la mitad, de 10, lo que sugiere una buena impresión general. La segunda medida de posición a analizar pues es la moda. Y en este caso la moda es el valor con mayor frecuencia absoluta. ¿Sí? Y si volvemos a la tabla, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, en este caso es 7, ya que se repite 20 veces. Y podemos decir que es la calificación más frecuente, como la moda de 7, significa que más niños dieron un 7 que cualquier otra calificación, ¿sí? Reforzando la idea, obviamente, que la mayoría tuvo una opinión favorable. Y por último, en las medidas de posición tenemos la mediana, ¿sí? Como tenemos 80 datos, la mediana es el promedio entre 40 y 41, ¿sí? Y si buscamos esos valores en la tabla, nuevamente, todos estos, en este caso la medida de posición, podemos básicamente guiarnos de la tabla, ¿sí? Miramos que la mediana nos da 6. Entonces, decimos que la mediana divide el grupo en dos mitades, 50% y 50%, sobre y por debajo. Entonces, podemos decir que el 50% de los niños calificó por debajo o igual a 6, y el otro 50% calificó con más de 6. Eso indica que la calificación central también es positiva, apoyando los resultados de la media, apoyando los resultados de la media y la media. Podemos encontrar las medidas de dispersión. Recordemos que en este caso son rango, varianza y desviación. ¿Sí? Entonces podemos decir que la diferencia, empezamos por rango obviamente, podemos decir que la diferencia entre el valor máximo y el mínimo, en este caso la nota máxima y la mínima, que fue 2, ya que si observamos, el 1 tiene 0 calificaciones, nadie votó 1, sino que empezaron desde el 2. Entonces podemos decir que 10, nota máxima, menos 2, nota mínima, es igual a 8.
Ese resultado de esta resta podemos llamarlo rango. Entonces decimos que el rango fue 8, lo que significa que hubo variedad en las opiniones, aunque los extremos fueron poco frecuentes. La mayoría de las calificaciones estuvieron entre 5 y 8. Ahora pasemos a varianza. ¿Sí? Para varianza utilizamos la siguiente fórmula. Reemplazando los valores y calculando, obtenemos un resultado de 3.958. Entonces, indicamos que la varianza fue de 3.958, lo que indica que las calificaciones no están muy alejadas del promedio. Recordemos, el promedio fue 5.875. Esto es positivo porque muestra consistencia entre opiniones de los niños. Y por último, y para terminar esta actividad, encontramos la desviación, que es simplemente el cálculo de la raíz del resultado del ejercicio anterior. En este caso, calculamos raíz del resultado de la operación anterior y esto nos da un total de 1,989. Entonces, la desviación estándar fue de 1.989, lo que significa que en promedio las calificaciones se alejan del valor medio en solo 2 puntos aproximadamente. Vimos la actividad A, ¿sí? Pero sin antes sacar nuestra conclusión, nuestro resumen final, y pues ya vimos que analizamos la variable discreta en una tabla de frecuencia, que vimos la representación gráfica de estos datos y que observamos las medidas de posición y dispersión. Todo esto concordando, obviamente, con nuestro ejercicio, todo concuerda y encaja precisamente con todo nuestro análisis, por decirlo así. Y en conclusión, pues podemos decir que las calificaciones que le dieron a esta vida gaseosa, pues pasaron del promedio en una calificación que podamos llamar aceptables, que no variaron mucho, o entre sí no variaron por muchos puntos, o por mucha calificación, que se encuentra en un nivel medio, ya que no es ni tan mala, o sea, el 2 o los extremos, ni tan buena, el otro extremo tampoco. Entonces podemos decir que esta vida es aceptable. Continuando con nuestra actividad, pues, pasamos a la actividad número B. En este caso es un análisis de variable continua. ¿Sí? Entonces miremos la caracterización de esta actividad. En este segundo ejercicio se analiza una variable correspondiente al número de clientes atendidos diariamente en un restaurante durante 160 días hábiles. La variable se clasifica como una variable de estadística continua, ya que representa cantidades numéricas que pueden tomar muchos valores dentro de un rango determinado. El propósito del análisis, de este análisis, es identificar tendencias, concentraciones y dispersión del número de personas atendidas con el fin de evaluar el comportamiento de la demanda diaria del restaurante. Entonces, miramos y podemos observar la tabla de frecuencias agrupadas. En este caso es un poco más amplia y vemos que las primeras dos columnas son los límites superior e inferior. Estos representan los límites de cada intervalo. Por ejemplo, el primer intervalo va de 41 a 44 clientes, el segundo de 44 a 47 y así sucesivamente. Y esto me permite agrupar los datos de una forma ordenada. La marca de clase es el promedio entre el límite inferior y el límite superior de cada clase. Nos sirve para representar cada intervalo con un solo valor. Por ejemplo, para el intervalo 41 al 44, la marca de clase es 42.5. La FI, como ya lo habíamos mencionado, es la frecuencia absoluta y es la cantidad de días que se registró una cantidad de clientes dentro de cada intervalo. Por ejemplo, hubo 2 días con entre 41 y 44 clientes y 30 días con entre 59 y 62 clientes. La HI es la frecuencia relativa, ¿sí? Que es la proporción de días respecto al total. Por ejemplo, 2 de los 160 días representa el 1.25% del total. La siguiente columna es la frecuencia acumulada absoluta, ya la habíamos mencionado, y que en este caso nos indica cuántos días han transcurrido hasta cierto intervalo. Por ejemplo, hasta el intervalo 59, del 56 al 59, ya han ocurrido 55 días con esas cantidades de clientes o menos. La siguiente es la frecuencia acumulada relativa, que en este caso nos muestra ese mismo acumulado, pero en porcentaje hasta el mismo intervalo. Hasta ese mismo intervalo se acumula el 34.38% del total de los datos. El producto de marca de clase por frecuencia en esta columna se usa para esta columna en específico se usa para calcular la media, ¿sí? Y se multiplica cada marca de clase por la frecuencia correspondiente y la suma de esta columna es 9.903, lo que da una media de 6.9563 clientes diarios. Y así sucesivamente con todas las columnas. La siguiente columna es la desviación respecto a la media, ¿sí? Que esta se calcula la diferencia entre cada marca de clase y la media.
y nos permite ver cuánto se aleja cada valor representativo del promedio, lo que habíamos aplicado en la tabla anterior. Justamente las frecuencias que repetimos en este caso, en esta tabla, se ven o se pueden asimilar en cierta parte a cómo se analiza a cómo se analizó la tabla de frecuencia discreta. Recordemos que esta actividad es una tabla de frecuencia continua. Y por último, la última columna, primero se eleva al cuadrado cada desviación para obtener la varianza, ¿sí? Eso lo vamos a ver en las medidas, pues obviamente correspondientes. Luego se multiplica ese resultado por la frecuencia para ponderarlo, y al final se suman todos los valores y se obtiene una suma total pues de 10.169.7814, que nos ayuda a calcular la varianza y la desviación estándar, lo que les había comentado. Entonces, haciendo este recorderis de columnas, de sus significados básicamente y de sus sumatorias, de dónde salen estos datos, teniendo como la claridad correspondiente, pasamos a las interpretaciones. ¿Sí? Podemos decir que en la interpretación 1 podemos decir que la mayoría de los días la cantidad de clientes atendidos se encuentra en un rango medio. Y esto vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera actividad. Vamos a ir mirando pues nuestras interpretaciones y pues todo va a estar observado en la tabla. Entonces los intervalos intermedios, por ejemplo el 56 y el 65, del 56 al 65, concentran la mayor cantidad de los días, la cantidad de los días. Esto indica que la asistencia diaria suele mantenerse dentro de un rango moderado sin demasiados extremos. ¿Sí? Eso pues no es una comparativa porque son dos variables diferentes, dos análisis diferentes, pero podemos asimilarlo al primer caso, en donde en los extremos no había tanta acumulación, sino en el centro. Entonces, justamente siguiendo esto, vamos a la segunda interpretación, en donde dice que hay pocos días con asistencia muy baja o muy alta. ¿Sí? Los intervalos más extremos, como el 41 y el 44, y el 74 y el 77, tienen muy pocas observaciones. ¿Sí? Esto sugiere, pues, obviamente, que días con muy poca o muchísima clientela son poco frecuentes. O sea, no hay muchos días en los que vengan pocos clientes, o hay muchísimos días en los que vengan muchos clientes. Pasamos a la tercera, ¿sí? Que nos dice que la distribución de los datos tiene un pico claro en el centro. ¿Por qué esto? Dice, uno de los intervalos centrales tiene la frecuencia más alta de toda la tabla y lo podemos observar justamente en la tabla. Esto indica que existe un comportamiento bastante repetitivo en ciertos niveles de clientela, reflejando estabilidad operativa. La cuarta interpretación que le podemos dar a estos datos, a esta tabla, pues nos dice que más de la mitad de los días se concentran en un número limitado de clases. Al sumar las frecuencias desde los intervalos inferiores hacia el centro, se alcanza rápidamente más del 50% de los días. Esto muestra que la asistencia está fuertemente concentrada en pocos rangos de valores. Por último, la quinta interpretación y la última dice que la cantidad de clientes no cambia drásticamente de un grupo a otro. Y eso nos dice porque observando la tabla se nota que las frecuencias cambian de manera gradual entre clases vecinas, perdón. Esto implica que los cambios en la cantidad de clientes día a día no son bruscos, sino más bien consistentes. No vamos a tener un día asistieron 20, ya que no hay estos números de poca clientela, y el otro día van a llegar 70. No vamos a obtener eso. Estas son las 5 interpretaciones que podemos dar de estos datos. Sí, yo espero que la hayan entendido. Yo la entendí. Entonces, podemos pasar básicamente al siguiente punto, que es la graficación de estos datos, observarlos de una manera más sencilla. Como pueden estar observando en mis espaldas, presento los gráficos estadísticos construidos a partir de los datos del número de clientes atendidos en un restaurante durante 160 días hábiles. Esto ya lo sabemos, esto fue el principio y las características de nuestra actividad. Estos gráficos permiten visualizar, ya lo habíamos comentado, el comportamiento de variable continua, en este caso, recordemos, y entender su distribución de manera más intuitiva. Entonces, el primer gráfico, perdón, es el histograma, ¿sí? Que es frecuencia absoluta, o que en este caso queremos reflejar la frecuencia absoluta. ¿Sí? Este gráfico muestra la cantidad de días en que se atendieron ciertos rangos de clientes. Podemos ver que el mayor número de días se concentró entre 59 y 62 clientes, donde la frecuencia alcanzó su punto más alto. También se observa una forma de distribución aproximadamente simétrica, con una ligera tendencia a la derecha. El histograma, o recordemos que este gráfico en específico nos ayuda a visualizar
rápidamente los intervalos con mayor y menor asistencia, ¿sí? Destacando la estabilidad operativa del restaurante. En segundo caso, vamos a analizar estos gráficos detalladamente. Yo opino que justamente este análisis es de suma importancia. Entonces decimos que el diagrama de sectores queríamos graficar la frecuencia relativa, que como podemos observar, este gráfico circular representa el porcentaje de días en que se atendieron clientes en cada uno de los intervalos. Por ejemplo, el intervalo 59 al 62 representa el 19.1% de los días. Le sigue del 62 al 65 con el 11.5% y el 65 al 68 con el 9.38%. Entonces esto nos confirma. Vemos que poco a poco el análisis en cada uno de sus puntos nos va confirmando nuestras interpretaciones y pues nuestras conclusiones. En este caso nos confirma que los rangos medios concentran la mayoría de observaciones. El tercero es un polígono de frecuencia en el que quise resaltar la frecuencia acumulada absoluta. En este gráfico se traza una línea que conecta los puntos medios de cada intervalo usando la frecuencia acumulada. Se observa una pendiente ascendente constante, lo que indica que la frecuencia se acumula progresivamente sin saltos drásticos. La siguiente y la última es la ojiva, ¿sí? Que en este caso quisimos representar la frecuencia acumulada relativa. La ojiva representa el porcentaje acumulado de días hasta cada límite superior. Por ejemplo, observémoslo. Hasta el límite de 59 se han acumulado más del 34% de los días. A partir del límite de 68 ya se han acumulado 83.76% de los días. Esta curva ascendente permite identificar facialmente los cuartiles, medianas y otros percentiles. Es ideal o lo utilizaríamos para responder preguntas, por ejemplo, ¿en cuántos días se atendieron menos de 65 clientes? Y justamente nos da el porcentaje, podemos decir menos de 65 clientes, por ejemplo, el 34% de los días, y así sucesivamente. En conclusión, pues este conjunto, esos 4 gráficos nos muestran que la mayoría de días el restaurante atendió entre 56 y 68 clientes. Con esto concluimos nuevamente el punto de graficación o de la representación gráfica de los datos. Hoy, para ir finalizando toda esta actividad en general, nos vamos a las medidas de posición. En este caso, nuevamente, media, mediana y moda. Pues no nos vamos a extender mucho porque el tiempo apremia, pero lo van a poder estar visualizando a mis espaldas. Que la media, y esto ya lo habíamos comentado anteriormente, la habíamos calculado anteriormente también, o sea, en la tabla. Ya habíamos hablado de ella, que nos daba un total de 61,9563. ¿Sí? Redondeando estos decimales, decimos, para concluir en las medidas de posición, que la media es de 61.96. Y podemos sacar una interpretación que en promedio el restaurante atendió aproximadamente 62 clientes por día hábil. Para la mediana utilizamos una fórmula para calcular esta, y se lo voy a dar aquí a mis espaldas, estarán viendo. Y decimos que sustituyendo y haciendo los cálculos, el resultado es 5.9. Y podemos decir que el 50% de los días el restaurante atendió a menos de 60 clientes, redondeando obviamente pues, esta cifra. Y la moda, nuevamente encontramos que utilizamos una fórmula. En este caso, sustituyendo y calculando el resultado es 60. Y podemos concluir, podemos afirmar que el número más frecuente de clientes por día fue 60. Las medidas de dispersión, pues vamos a encontrar también una fórmula, y vamos a encontrar, pues primero empezamos por el rango. El rango es la diferencia entre el mayor y el menor valor del conjunto de datos, agrupados, obviamente. Entonces, en este caso, podemos decir que es 36 la cantidad. Entonces, decimos que la cantidad de clientes por día varía en un rango de 36 personas, lo que representa la amplitud total del comportamiento observado pues, anteriormente. Vamos para varianza y desviación ya para finalizar pues, esta actividad. Entonces, la varianza nos muestra una fórmula, que ustedes verán nuevamente en pantalla. Reemplazando valores y calculando, obtenemos un resultado de 31.058, ¿sí? Que en promedio, o afirmamos, siempre mencionamos lo afirmamos, pero afirmamos que en promedio los valores de asistencia diaria se desvían cuadráticamente unas 31 unidades, nuevamente redondeando el número anterior. Y por último tenemos la desviación. ¿Cómo hicimos la actividad pasada? La desviación, calculamos la raíz del resultado de la varianza. Entonces, en este caso no cambia mucho y hacemos lo mismo.
Y al calcular la raíz del resultado de la operación anterior, nos da 5.57. En esto último, podemos afirmar que en general la cantidad de clientes atendidos se desvía unos 5.57 clientes arriba o abajo del promedio, que es 62. Con esto, básicamente concluimos la actividad. Espero pues la haya hecho bien. Y pues con esto cierro básicamente. Recordemos que pues esta es la presentación del ACA de Estadística Descriptiva para Ciencias Administrativas. Yo soy Jason Miguel Peña Sánchez, estudiante de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN. Y esta actividad se presentó para el curso de Estadística Descriptiva para Ciencias Administrativas. Muchas gracias.